chicos, muy buenos días. Estamos el día de hoy, continuamos con nuestros cursos. Recuerden que hace un momentito hemos tenido el curso de plan lector y el día de hoy ahora también vamos a continuar con nuestro curso de historia. Así es, seguimos hablando de la historia de nuestro Perú y vamos a seguir hablando de los incas. Nosotros hemos estado hablando la semana pasada de los incas, ¿verdad? Cómo estaba organizado socialmente, políticamente. Ahora vamos a ver su organización, pero a nivel económico. ¿A qué crees que se dedicaban ellos? ¿Qué actividad económica hacían? Ahora lo vamos a averiguar. Pero antes de eso, quiero que todos me acompañen a ver el siguiente video sobre algunas curiosidades de los incas. Lo que tú no sabías, así es que vamos. Los incas, la sociedad que dio uno de los pasos agigantados en el mundo. Cosa que fue muy interesante, puesto que tenían sistemas matemáticos, sistema postal e incluso llegaron a hacer hasta autopistas. Algo que para la época era lo más avanzado. Son muchas las interrogantes y curiosidades que acá, en esta ocasión te aclararemos y te haremos saber con el mayor de los gustos. Por lo que te decimos que te quedas hasta el final con estas 10 interesantes curiosidades de los incas. ¿Qué no sabías? Los incas son muy innovadores. Imagínate, los incas, a pesar de que no estaban en una época actual, estaban avanzados de una forma increíble. De tal manera que hicieron hasta una carretera. De hecho, fue un sistema de carreteras con más de 28.000 kilómetros de caminos. Cosa que es un hallazgo, puesto que en ese momento no se conocía prácticamente nada. Descendientes del sol. Los incas tenían ciertas adoraciones, digamos, especie de dioses que según ellos seguían. En este caso ellos adoraban al dios Inti. Se dice que el emperador inca supuestamente era un descendiente directo del dios del sol, pero en lo personal no se puede corroborar dicha información, pero sí que le tenían fe. ¿Tú qué crees? ¿Era o no descendiente? Déjamelo saber en los comentarios. Tenían un sistema postal. Imagínate, los incas tenían en cierto modo un tipo de sistema postal. Esto donde los mensajeros de relevo corrían en especie de puentes de cuerda para poder entregar comunicaciones al siguiente equipo. Estos son los llamados mensajeros. Ellos vivían en parejas. Mientras uno dormía, el otro estaba alerta para llevar los mensajes de una forma satisfactoria. Hasta hacían cirugías. Es increíble. Los incas en su momento hacían ciertas cirugías para ciertos problemas. En muchos casos eran cirugías de cráneo. Para ser exactos, en su mayoría eran exitosas. Por lo que también avanzaban en el lado de la medicina, si se puede llamar así. Papa. Este punto es ultra interesante, porque gracias a estos personajes se conoció la papa en muchos lugares de Sudamérica. Para que te hagas una idea, los incas fueron los primeros en cultivar la papa en el Perú. ¿Qué tal? Un avance brutal. Inteligentes y matemáticos. Los incas, en su afán de innovar, inventaron ciertas formas para sacar cuentas. Ellos tenían un sistema de cuerdas anudadas y de colores para hacer registros matemáticos e incluso como una especie de lenguaje, cosa que llama bastante la atención de lo avanzados que estaban en ese momento. Muy buenos constructores. Como te podrás dar cuenta, los incas siempre se han caracterizado por ser muy buenos constructores. Ellos hicieron edificios y templos usando piedras, las cuales habían sido encajadas de una forma espectacular, por no decir perfecta. Nada podía deslizarse entre ellas. Esto era tan único que eran las edificaciones resistentes a los terremotos. Imagínate. Agricultores avanzados. Los incas se caracterizaron por mucho tiempo por utilizar técnicas agrícolas en cierto modo avanzadas, como canales y zanjas, para poder regar sus cultivos. Hacían un trabajo más que eficiente, muy rápido para la época. En el lado de la agricultura, eran precursores. Sistema educativo. Los incas pensaban en todo. Eran personas totalmente visionarias. Ellos hacían pruebas de inteligencia para sus niños. Según fueran los resultados, se les enseñaba a comerciar, o bien se les enviaba a la escuela para poder convertirse en administradores, o bien ser parte de la nobleza.
cosa que hacía que todos fueran muy preparados. ¡Casi desaparecen! Los incas casi desaparecen, ya que los chancas estaban por ganarles la guerra y destruir el imperio. Pero cuando Pachacútec subió al poder, le devolvió la confianza al ejército y los derrotaron. ¿Te imaginabas eso de los incas? Había algunos datitos que no sabíamos, ¿verdad? Pero que ahora, el día de hoy, hemos aprendido algo más de los incas. Esas son algunas curiosidades de los incas. Entonces, el día de hoy, como yo te decía hace un momento, vamos a continuar hablando, así como te han contado algunas cosas ahí de los incas. Imagínate qué maravillosa era su organización, cómo estaban ordenada esa sociedad. Esa sociedad estaba muy ordenada y estaba dirigida por los incas, ¿verdad? Entonces, ahora me vas a acompañar, porque dentro de su organización, dentro de ese orden, también vamos a ver cómo es que los incas daban instrucciones, daban indicaciones de cómo debían de trabajar y cuál es el trabajo que debían de realizar. Cada grupo de personas tenía trabajos específicos para el Inca, para la sociedad que ellos gobernaban. Bien, ahora sí, entonces me vas a acompañar a ver mi pantalla y vamos a empezar entonces. Vamos. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces. El tema de hoy es el Tahuantinsuyo, su organización económica y el Ayllu. Cuando nosotros hablamos de organización económica, tenemos que hablar que existieron un grupo de personas llamados Ayllus, que este grupo de personas, también llamado Ayllu o campesinos. Los campesinos pues se dedicaban a muchas labores. Ahora podríamos decir campesinos solamente a lo que es el cultivo de plantas, no. Ellos se dedicaban a muchas actividades. Pero lo que aquí tienes que saber que el Ayllu fue un grupo de personas que realizaban diferentes tipos de trabajos. Ya, como tú puedes ver, acá están realizando actividades. Entonces, ¿quiénes eran los Ayllus? Como te decía, grupo de campesinos que eran explotados por los incas. ¿Por qué explotados? Porque los incas los mandaban a trabajar en las tierras para que cultiven plantas, para que cultiven maíz, papa, camote y todo lo que había en esa época. Pero también algunos iban a reparar caminos, puentes y canales de regadíos por donde pasaba el agua para poder alimentar a las diversas plantas que estaban siendo cultivadas. ¿Ya, chicos? Entonces, entendiendo esto ya, sabiendo qué cosa eran los Ayllus, ya podemos hablar cuál fue la actividad principal en el Tahuantinsuyo. Para eso quiero que me acompañes a ver el siguiente video. Muy bien. Entonces, como tú has podido observar el video, ¿cómo fue la economía en el Tahuantinsuyo? La agricultura era la principal actividad económica. El Estado Inca explotaba principalmente el trabajo colectivo de los Ayllus o comunidades campesinas. Ahora, cuando nosotros observamos esta imagen, observamos que cuando uno va a cultivar plantas, pues no lo hace de manera individual, sino lo hace colectivamente. Unos están echando la semilla, otros están arando la tierra, y todo se trabaja colectivamente, ¿ya? Entonces, quienes lo hacían eran campesinos que pertenecían a los Ayllus, grupo de campesinos también llamados Ayllus, ¿ya? Muy bien. Ahora, aquí también había 3 formas de trabajo. Mira cómo estaban organizados los incas, de tal forma que existieron 3 formas de trabajo. 3 formas de trabajos muy importantes. Pero antes de ello también quiero que por favor veas lo siguiente. Aparte de que los incas realizaron la actividad llamada agricultura, también ellos desarrollaron muchas técnicas importantes. También hemos podido ver a lo largo de la historia de los incas que ellos, por ejemplo, realizaron la agricultura mediante este tipo de andenes.
Los andenes también eran importantes en esa época porque aquí la andenería permite desarrollar diversos tipos de plantas. Mira, los andenes son como escaleras, escalones, ¿verdad? Tú has podido observar en el video también. Es lo mismo, ¿no? Entonces, los andenes y los acueductos es importantísimo. En los incas han desarrollado esas técnicas maravillosas que han permitido desarrollar muchas plantas para poder consumirlas, para poderlas alimentarse. Bien, ahora sí vamos a ver el siguiente video que tiene que ver con las formas de trabajo inca. Muy bien, a ver, ¿de qué formas de trabajo nos han hablado? A ver, nos han hablado del Aini, la Minca, la Mita. 3 formas de trabajo importantes. Vamos a ver cada una de ellas cuáles eran sus características y tú me vas a ayudar para eso. A ver, cuando nosotros hablamos de Mita, era una forma de trabajo. ¿Qué cosas hacían acá? En la Mita, los miembros del Ayllu trabajaban para el Estado Inca. La Mita, entonces, era un trabajo, digamos, obligatorio para el Inca. El Ayllu, o sea, este grupo de campesinos, trabajaba para los incas. ¿Qué más? Hacía labores de construcción, puentes, caminos, carreteras. Almacenaban bienes en las colcas. Tú has podido observar, por ejemplo, en tu casa que hay un lugar donde mamá guarda lo que compra para la semana. Puede ser un estante, una repisa, ¿no? En esa época los incas, como el trabajo que ellos realizaban, los ayllus realizaban diferentes trabajos, esos trabajos se dividían en grupos de personas que iban a trabajar a reparar puentes, a construir puentes. Pero había otro grupo de personas, como anteriormente lo hemos visto, se dedicaba a cultivar las plantas. En este caso el maíz. Y el maíz, una vez que se cosechaba, se guardaba en esos almacenes inmensos, elaborados de piedra, muy altos. Ahí se guardaba todo lo que se cosechaba. Se llevaban para poderlos conservar. Recuerda que en la sierra solamente se produce una vez o 2 veces al año. No se produce más. No es constante la producción de, ya sea de maíz o papa. Una vez al año. Entonces, ¿qué comían después? Ellos almacenaban, guardaban esos alimentos. De tal forma que esos lugares estaban adecuados para su conservación de esos alimentos. En este caso el maíz, ¿no? El maíz, hasta la actualidad, la gente que cultiva en la sierra, pues ellos cosechan en mayo y les dura hasta el próximo año que vuelven a cosechar. Hacen secar el maíz y los guardan en estas colcas, ¿no? Esto era para el Estado, pero los que normalmente sembraban sus maíz para su consumo diario lo hacían en sus casas, ¿no? Los guardaban ahí en sus casas, ya en los lugares llamados marcas. Las casas son especialmente diseñadas en la sierra, donde arriba de los techos tiene el techo propiamente y después de eso tiene otro pequeño, un pequeño almacén donde se guarda el maíz que se produce, la papa, las habas, y lo que se hace es disecar, se secan, se disecan. La papa, por ejemplo, para hacerlo chuño, el maíz también ya lo guardan seco, previamente lo hacen secar. Y luego así ya se conserva mejor y puede durar hasta 1 año o a más. Acá, como tú ves, labores agrícolas y hasta ganadera, porque también han cultivado. No era la actividad principal, pero sí, ellos criaban también animales, porque si no, ¿cómo se alimentaban la carne? Porque no todo era productos vegetales, también había alimentación de carne, ¿no? Muy bien, entonces eso era la mita. La mita era un trabajo para el Inca, era obligatorio y lo realizaban los ayllus. Vamos con la siguiente. De otra forma de trabajo que también tú has visto en el video es el Aini. Esta forma de trabajo, aunque no lo creas, hasta la actualidad se puede observar en la sierra. De repente tienes familiares, abuelitos, que siguen trabajando esta forma de trabajo. Por ejemplo, el Aini. Es un sistema de trabajo colectivo de ayuda interfamiliar en beneficio del propio Ayllu, ¿no? Para labores agrícolas o construcciones de viviendas, la ayuda era correspondida por toda la
con toda la voluntad. O sea, aquí no había que yo no quería, no. Era una ayuda mutua, ¿no? Aparte que el trabajo era para el beneficio de ellos mismos. Por eso dice ayuda mutua. ¿Construcción de qué? De techado de casas. De repente iban a sembrar y iban a ayudar a sembrar. O tal vez iban a cosechar, todos ayudaban a cosechar. En la actualidad es lo mismo se hace en la sierra. En la sierra, cuando alguien va a sembrar, voy a suponer que mi vecino va a sembrar su chacra. Todos van a ayudar a sembrar su chacra. Y cuando a mí me toca sembrar, todos vienen a ayudarme. O cuando yo voy a construir mi casa, toda la comunidad viene a ayudarme a construir mi casa. Y cuando mis vecinos construyen su casa, yo también voy. Ese es el Laini, ¿no? Es una forma de trabajo maravillosa. Eso no hay acá. Lamentablemente vivimos también en un individualismo, ¿no? Pero estas son formas de trabajo que los incas impusieron para poder trabajar. Hay cosas positivas en los incas también. O sea, no todo es negativo. Los incas fueron esclavistas, pero tuvieron cosas buenas, como por ejemplo esta forma de trabajo, ¿no? La ayuda mutua, que hasta, como te digo, hasta la actualidad se puede observar. Vamos con el siguiente. La otra forma de trabajo es la minca. La minca también es un trabajo comunal, ¿no? En beneficio para el ayu también. Por ejemplo, los miembros del ayu realizan faenas para la comunidad. Vamos a suponer que en el lugar donde viven, pues quieren mejorar la calle, ¿no? O de repente quieren hacer un local comunal. Entonces, toda la gente colabora. O ve que de repente ha llovido, ha caído alguna piedra en el camino, está impidiendo el paso y todos van a hacer una faena, también llamado minca, ¿no? Ese trabajo es en beneficio de ellos, pues porque por los caminos, ¿quiénes pasan? Ellos. Aparte de los incas, ellos también. Sus familiares, ¿por dónde caminan? Por esos caminos. Y si está interrumpido, los perjudican. Entonces ellos todos iban. En la actualidad sucede lo mismo. En la sierra todavía se trabaja la minca. Vamos a suponer que el alcalde dice, no, a ver, señores de la comunidad, hemos visto que el camino que va a tal sitio está obstruido, ha caído una piedra, hay que limpiar. Y toda la comunidad va a limpiar. Puede ir un representante o inclusive van los dos, ¿no? Los dos esposos. Y eso es maravilloso porque se disfruta mucho de ese momento, ¿no? No lo ven como algo pesado, lo ven como algo de compartir el momento de trabajo. Aparte que cuando ellos van a hacer este tipo de trabajos, después de esto, comparten un almuerzo, cada uno trae su comida o de repente el alcalde hace una comida para todos los que han ido a trabajar. O de repente quieren hacer una iglesia y todos van a trabajar, todos los que viven en ese lugar van a trabajar para la iglesia. Entonces las esposas se ponen a cocinar, llevan la comida, comparten con todos los niños. Entonces es una forma muy bonita de compartir. Y hasta la actualidad se puede evidenciar eso. Muy bien. Entonces estas dos formas de trabajo, tanto el Laini como la minca, también todavía existe eso, ¿no? Así es, chicos. Entonces, ahora sí me acompañas a la pizarra. Hoy entonces hemos hablado en la historia del Perú, del Tahuantinsuyo, su organización económica y el ayu. Principal actividad, la agricultura. Existieron tres formas de trabajo: la mica, la minca y el Laini. Y cada uno de ellos hemos hablado sus características, los ejemplos, más el video. Ahora sí, lo que tú vas a hacer en casa, pegar imágenes de las formas de trabajo en la época de los incas. Ahí está. Te dejo un costadito y con eso me estoy despidiendo hasta dentro de un rato que viene el lenguaje. Copia, por favor.